Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a ver cómo realizar copies para Facebook Ads con inteligencia artificial. Este es un tema muy interesante, chicos, ya que el copy está en todo, absolutamente todo. Al hablar en esta oportunidad, por ejemplo, estoy utilizando copy al hacer, por ejemplo, la portada. Si tú vienes por la portada, por el banner y he hecho copy, al ver la descripción, yo he hecho copy. Cuando tú vas en cualquier página, la mayoría de las páginas tienen copy. Todo, en todo, absolutamente todo, lo utilizamos copy. Pero hay fórmulas, hay formas de utilizar copy con una inteligencia artificial. Por ejemplo, en mi caso, llega un momento que yo estoy haciendo mis copies, pero llega un momento que me saturo, no sé qué escribir. Entonces, recurro a ciertas herramientas, como en este caso son varias herramientas que le voy a mostrar a lo largo del video. Pero para ello hay que entender un poquito cuáles son las fórmulas o qué cosa utilizan la mayoría de las personas, en específico en esta parte. Entonces, muchas personas seguro te han hablado sobre las fórmulas de copy, por ejemplo, la fórmula IDA, la fórmula de 4P, la fórmula de Pastor, la fórmula IDP, la fórmula de PAS, la fórmula de FAB y la fórmula de las 4 O's. Son fórmulas que funcionan muy bien y cada persona, pues, y si alguien es copywriter, pues me va a entender perfectamente que cada uno utiliza para un determinado tema o cada uno utiliza, pues, dependiendo de sus propias necesidades o lo que siente más cómodo. Por ejemplo, en el caso muy particular en el mío, yo utilizo mucho, por ejemplo, la parte de AIDA para anuncios de Facebook. Por ejemplo, la parte de Pastor yo utilizo para mi landing page o mi carta de venta de landing page en sí, ¿no? Y la fórmula de, por ejemplo, las 4 U's, recurrentemente yo utilizo, en el caso muy particular, yo utilizo para correos en este caso. Dicho eso, chicos, si quieren un poco profundizar más sobre este tipo de copies, fórmulas de copies, pues puedes ir a Google y comenzar a averiguar cuáles son y cuál está adaptada a tus propias necesidades. Pero no es necesario en ciertos casos, ya que vamos a ver varias cositas muy interesantes a lo largo del video. Entonces, para ello, hoy día le voy a presentar las 5 herramientas que vas a amar sin ser copywriter, sin ser especialista en copywriter o sin tener muchos, ¿cómo se podría decir? Se fue de aquí de la boca, sin ser un especialista, entre comillas, ¿no? Entonces, chicos, dicho eso, vamos a la pantalla y vamos a presentar las 5 herramientas y las 5 es muy top. Si estás hasta acá, chicos, yo te recomiendo que te quedes hasta el final del video y seguro que vas a salir con una información muy brutal que nadie te lo había dicho. Dicho eso, vamos a la pantalla, vamos a producción, como siempre lo digo, y vamos ya de una. Ya estando en producción, chicos, la primera herramienta que vamos a utilizar es niches.com, 3 veces s.com. De todas maneras, todos los enlaces o todas las páginas que voy a utilizar le voy a dejar debajo de este video para que ustedes puedan ir y visitar a la página web. Dichas cosas, vamos a ir de una. Aquí, por ejemplo, niches.com tiene varias herramientas muy brutales. Por ejemplo, voy a traducir en español para alguien que no entienda español, como en el caso mío. Pues herramienta de contenido, por ejemplo, forma larga, hacer una herramienta, historia con inteligencia artificial, analogías, descripciones y hay muchas cosas muy brutales que tú puedes hacer con esta determinada herramienta. Por ejemplo, en el caso muy particular, nosotros vamos a trabajar con Facebook, anuncios de Facebook, pero también te puede trabajar, por ejemplo, para anuncio de Google, si no me equivoco, también anuncio para Pinterest, no sé dónde está, pero para LinkedIn, para los pines. Entonces, este tipo de estrategias, chicos, este tipo de herramientas lo puedes utilizar, no sé si lo comenté anteriormente, pero lo puedes utilizar sea que tengas un blog, sea estás trabajando de manera orgánica, sea que tienes un perfil profesional, sea que tengas un blog completo. Estas herramientas son completos, chicos. Entonces, nosotros vamos a trabajar, como dije, anuncio de Facebook, pero no de esa manera lo quiero trabajar, sino yo quiero crear un nuevo proyecto. Crear un nuevo proyecto, pones crear un plan de contenido y aquí te va a decir nombre del proyecto. En este caso muy particular no vas a trabajar con nicho blacks, ya que YouTube se pone un poquito celoso. Entonces vamos a trabajar con un nicho muy tranquilo, que en este caso es nombre del proyecto, planificación, planificación con Notion. Yo voy a poner así y una descripción que yo tengo por acá ya preparada. Ya preparada y ustedes en este caso puedes poner, en este caso yo voy a poner de esa manera, ustedes pueden poner del nicho que ustedes están trabajando, ¿no? Y planificación
y organización con Notion. En este caso, no sé qué pasó, Notion y sencillamente otra vez Notion y crear proyecto. Es un proyecto que vamos a crear. En este caso yo tenía ya dos, por ejemplo, prueba 1 y Melanio Digital, 12 piezas de contenido, dicen cada uno, ¿no? Entonces solo vamos a esperar en esta parte que se cree en sí nuestro proyecto en general. Entonces aquí tienes varias cosas como en el anterior estabas viendo de manera gráfica y aquí aparece en manera cortadita. Pero acá dice news, ads. En este caso tú puedes entrar uno por uno. En el caso mío, yo que soy muy perezoso, me gusta buscar por la búsqueda. En este caso vamos a poner Facebook Ads. Y en este caso, cuando tú pones Facebook Ads, y lo que tú tienes que poner aquí es esto, ¿no? En este caso, el nombre del negocio, el tipo de negocio que tú estás haciendo, o el tipo de servicio, vamos a traducir mejor. El tipo de negocio que tienes y qué hace tu negocio. En esta parte tú tienes que poner una descripción muy breve. En este caso yo puse aprende todo sobre el método de planificación. Este es un copy ya preparado entre comillas para mí. Pero lo que hace el curso o mi programa es eso. Entonces lo único que tengo que hacer es obtener código. Lo pongo. A ver. Obtener código y esperar que salgan los resultados. En esta parte, dependiendo de tu nicho y dependiendo de las estrategias que tú utilices, chicos, aquí al costadito te va a salir unas cosas interesantes y algunas cosas son muy buenas, algunas cosas son muy malas. Pues esta es una inteligencia artificial. Al fin de cuentas venimos acá para inspirarnos y luego moldear porque la inteligencia artificial no es correcto, no es 100% este copy me creo, entonces yo voy a utilizar ese copy, no. Entonces, mira, consigue la mía y otras ideas que crean un buen plan proceso de cada día. Pues, puede darme una idea. Encuentra el método de aprendizaje que te permite abrazar completamente sus objetivos. Te sorprenderá el resultado. Esto, por ejemplo, es un copy muy bueno para mí. Para mí ya va siendo un poco mejor. Hay ciertos momentos que yo me quedo sin ideas. Entonces este tipo de ideas ya me trae otras ideas más locas, ¿no? A ver otro. Estos son los hashtags. Aprende todo sobre el método de planificación digital que ha cambiado el estilo de vida de muchas personas con todo el mundo. Este es el mismo copy que yo había puesto, pero en este caso no me ha salido muchos copies interesantes, pero es jugar aquí, chicos. En esta parte ustedes van a jugar, pongan lo que hace su negocio, en específico, las transformaciones, algunas cosas sobre el estilo. Entonces aquí van comenzando a inspirarse con copies muy brutales para sus anuncios de Facebook Ads. Entonces hay otra herramienta que yo les quiero presentar, chicos, en esta oportunidad. Esta es una de las herramientas, pero otra de las herramientas que les quiero presentar es copy.ai. Es una de las mejores herramientas y yo creo, yo tengo bastante herramientas. Vamos a esperar que se carguen. Y aquí estando en la página, pues anteriormente no les había mencionado esto, pero pero les mencioné en esta parte. Si alguien no tiene una cuenta, pues regístrate, chicos. Es una manera sencilla, pones tu correo, tu contraseña, verificas tu correo y contraseña y listo, ¿no? En este caso, yo ya tengo y no es necesario que yo voy a crear de nuevo la cuenta. Entonces, es por eso a veces entran de manera directa, si no me equivoco, en niches.com. Eso así. De la misma manera, la otra herramienta que Niches, Copy, ahí tiene muchas cosas muy interesantes, chicos. Puedes ver las tendencias, vamos a tratarlo un poquito. Social media para emails. A ver, no se tradujo. No se tradujo, creo. Aquí dice, herramientas favoritas, herramientas populares. En el caso, blogs, ideas. Y de la misma manera, como le decían antes, este tipo de herramientas pues va a servir para todo tipo de contenidos. En el caso muy particular, nosotros, como siempre, podemos utilizar para Facebook. Mira, en este caso, puse la palabra texto principal de Facebook, titular de Facebook, descripción, enlace de Facebook, lista de Facebook y así. Pero en el caso particular no vamos a hacer nada de eso todavía. Un nuevo proyecto. En este caso voy a poner tutorial Melanio. Tutorial Melanio. Y en este caso, Melanio Digital puedo poner, bueno, tutomelan.com vamos a poner. Este es opcional, si quieres lo pones, si no quieres no lo pones. En el caso mío puse solo por una descripción que va a ir. Entonces, a ver, vamos a esperar. Y lo que como antes hicimos de la misma manera, traducir en español cómo se llama tu proyecto. En este caso de mío se llama planificación y organización
con Notion. Entonces, este es mi proyecto. A ver, vamos a utilizar el mío copy. Aquí, como siempre les dije, como anterior que les dije, utilicen el copy o la descripción más detallada posible de su determinado producto. En este caso, lo que me gusta de esta herramienta de copy te dice qué tipo, cómo quieres que le hable al cliente. Mira, en esta parte, amistoso, feliz, triste, profesional, ingenuoso, persuasivo. Mira, vamos a poner persuasivo. Y a veces me gusta trabajar persuasivo y amistoso a mí, no sé por qué, pero bueno, son cosas de la vida. Entonces ustedes pueden, dependiendo a eso, el copy va a salir eh, idéntico con ese tonalidad, entre comillas, ¿no? En este caso, mira, no sé, a ver, clic derecho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ingresa la era moderna de establecimiento de objetivos, seguimiento de hábitos, gestión de tarea y más. Notion es un planificador digital que te puede utilizar para realizar un seguimiento de objetivos, planes, organizar tu vida. Es una página en blanco donde puedes escribir cómo lo harías en tu cuaderno o diario regular. Solo, ¡ay, qué maravilla este copy! Este copy es una maravilla, es un copy, pero Melanio, tú me has dicho que tengo que utilizar el copy, ¿cómo se llama? Las fórmulas AIDA, la fórmula PA, la fórmula de Pastor, no sé qué tantas fórmulas, pero aquí sale algunas de ellas. Y este es solo modelar, algunas citas quizás no están tan bien, pero en este caso yo veo que está muy bien este tipo de copy. Pero eso está muy bueno, chicos. Hasta esta parte está muy bueno. Aquí coqueteen con varias otras descripciones, otro tipo, por ejemplo, puedes jugar por título principal de Facebook, titulares de Facebook, si no buscas específicamente el copy para anuncios, ¿no? Otra de las herramientas que les quiero presentar, chicos, no sé si conocen esta página, raidesonics.ai, ahí creo, no me recuerdo, era, no sé, acá, raidesonics.com en este caso era. Yo estaba recordándome por la inteligencia artificial, la mayoría de las páginas que dicen inteligencia artificial, pues son de esta manera. En este caso, el registro es un poquito más complejo, pero es de manera sencilla, porque pide eh, usuario, contraseña, le pongo un teléfono para verificar o para que te envíen un código, pues es sencilla que tú también te puedas registrar en esta página. Y tiene muy buena información también con las anteriores. ¿Qué pasó? Aló, voy a loguearme con mi... Voy a pasar un momentito. Una vez, chicos, acá ya logueado, pues acá me encuentro con este primer panel. Si no me equivoco, yo tengo un proyecto, quizás a ustedes les salga un poco distinto, pero en esta parte nomás se le va a cambiar, ¿no? Pero tiene muchas herramientas muy brutales. Por ejemplo, contenidos. Como siempre, vamos a traducir en español. Y por ejemplo, acá tenemos artículos de idea. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Aquí comienza a leer. Artículo, descripción de productos, reseñas del artículo con inteligencia artificial. Acá sale para anuncios de Google, páginas de destino. Hay un montón de cosas, anuncios de Google, para correo. Ay, qué bonita herramienta también. Este tipo de herramienta también lo utilizo bastante. En este caso, RaidSonics.com lo utilizo mucho. Y mucho, cuando digo mucho, es bastante, chicos. Entonces, vamos a ir aquí. No sé, a ver, crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto tutorial. Voy a poner tutorial Melan, crear un nuevo proyecto y aquí seguro me va a pedir algo como dominio sobre el estilo o no sé qué va a pedir. Vamos a en este caso no pidió nada, en este caso es Melan, pero vamos a buscar uno, en este caso muy particular, anuncios de Facebook que nos encanta. Estamos en esta parte del video. Vamos a, no sé qué pasó, anuncios de Facebook. En este caso vamos a poner un proyecto. El nombre del proyecto dice proyecto master. Voy a poner nombre del servicio, ya habíamos hablado de eso, planificación y organización con Notion. Y vamos a copiar el copy que nosotros ya estábamos trabajando con anterioridad para no perder un poco más de tono. Pones ahí ocasión, en este caso puedes poner 50% y puedes poner el idioma en este caso.
Español, ocasión, si tienes, por ejemplo, hay ofertas, por ejemplo, Black Friday o Día de la Madre, 14 de febrero, por cumpleaños, solo por tu cumpleaños, hay muchas estrategias que te puedes utilizar para un regalo. En este caso vamos a poner, así nomás la dejamos, generar anuncios para Facebook, en este caso no me quiere generar así. Aquí va a estar generando un anuncio de Facebook. Vamos a esperar un momentito. Necesita organizarte. Aprende el método de planificación digital que ha cambiado el estilo de vida a muchas personas en todo el mundo. Organiza tus objetivos, la planificación, ya. Y la organización nunca deben ser aburridas. Muy buena, ¿no? Cansado de tener que planificar sus objetivos, hábitos, tareas, un buen otro muy brutal. Aquí decimos, mira, con el Planner 50, en este caso el código, para obtener el 50% de descuento con la cuenta premium de por vida. Pero esto se puede mostrar un poco mejor. Planifica tu vida y hay copies muy buenos que ya comenzamos a ver en esta parte. Es solo, chicos, ustedes comienzan a modelar una pequeña descripción y comienzan a sacar unos copies impactantes como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Otra de las herramientas que les quería en este caso es AnyVoice, si no me equivoco. Este es también es una inteligencia artificial que me gusta bastante. No sé qué pasó. No quiere cargar. A ver, cargue, se cargue. En este caso, chicos, lo único que ustedes tienen que hacer es registrarte, estar free. Y en el caso mío, como yo les dije, yo tengo ya mayoría de las cuentas, ya tengo la cuenta en la mayoría de estas páginas. Entonces, cuando tú pones iniciar sesión, te va a mandar a esta página. Tu proyecto no se inicia más tarde. No importa. Ya, vamos, lo único, en esta parte, chicos, ustedes, como la mayoría de las herramientas que ustedes han visto en la cantidad con anteriores, pues aquí existen muchas cosas interesantes, por ejemplo, para Facebook, para Post, para Instagram, para Twitter, para YouTube, para para los pines de Pinterest, es decir, para Amazon. Entonces existen muchas cosas muy brutales. En este vamos a hacer para Facebook Ads. Como siempre, nuevo proyecto o crear un nuevo proyecto. En este caso yo tengo un proyecto, si no me equivoco, de prueba, pero vamos a crear un nuevo proyecto para que esté demorando. En este caso, chicos, cuando ustedes crean un nuevo proyecto, a ustedes le va a preguntar a qué pertenece tu negocio. En este caso vamos a poner marketing, algo así, marketing, hubs, trabajo de marketing, o no sé, marketing, sí está bien. En este caso, melanio, tutomelan.com voy a poner. Tutomelan.com, crear un nuevo proyecto. Y dice que un nuevo proyecto, lo cual no es accesible. A ver. A ver, tratando de crear un nuevo proyecto. En este caso ustedes crean ahí. A ver, aquí. Productividad. Productividad. Actividad con una opción. Y aquí una descripción. Voy a poner y crear un nuevo proyecto. A ver. Nueva planificación en todo el mundo. A ver. No quiere crearse, no me quieras quedar mal. A ver, vamos a proceder. A ver, no sé qué ha pasado en esta parte, pero vamos a volver a crear el nuevo proyecto, un proyecto existente solo una vez, un proyecto otra vez. Para que en esta oportunidad que salga sí o sí, ¿no? A ver, acaba de cargarse una empresa de test. Vamos a ponerla tal como está, a ver, como que si sale un error, ya fue. Creamos con nuevo proyecto mismo, con el proyecto mismo. Ajá. Y aquí ya comienzan a salir cosas más brutales. Mira, en este caso, chicos, esta herramienta me gusta bastante porque tiene una cosa muy brutal que se llama, por ejemplo, en esta parte tú vas a decidir, a ver, vamos a traducir en español como siempre para que ustedes traten de entenderlo de una manera fácil. Plantillas, en este caso, plantillas existen y lo que antes iba, ¿no? Existen muchos tipos de fórmulas. En este caso, no me gusta trabajar, no está conversional, no, formato AIDA.
Mira, copia de marco. En este caso me gusta trabajar con Aira. Pongo eso. Volver a escribir. Voy a escribir de una manera, como quiera que escriba, estilo atractivo, estudiante, efecto atractivo que sea, mira, atractivo. Modo de energía, por ejemplo, puedo escoger, en este caso no voy a escoger muchas cosas, pero ustedes pueden estar manipulando esta parte, buscar un poquito, en este caso por el fin del video, vamos a escribir solo dos cosas. La plantilla, en este caso lo puse ahí, y volver a escribir, en este caso vamos a poner la parte que nosotros queremos que sea atractivo, y vamos a poner aquí donde dice general. Vamos a ver, aquí va a salir un copy muy brutal, me imagino. Miren esto, chicos. Aprende todo sobre el método de planificación digital que ha cambiado la vida de muchas personas en todo el mundo. Organización método, ese es el copy que yo puse. Aprende todo sobre el método de organización y planificación digital. Aprende todo sobre transformación de muchas personas en el mundo. En este caso no me está saliendo muchos copies, o los copies que ustedes ven acá, pues a mí no me están gustando, ¿no? Entonces aquí si alguno de los copies te gusta, puedes agregar a tu lista, una copia a tu pizarra, entre comillas, y así jugar con esta parte de RAM. En este caso, chicos, ustedes tienen que poner, quizás un copy muy largo lo puse, por eso en este caso no me ha salido muy bien. O este copy a veces, pues a mí en particular en esta parte no me ha gustado, pero es cuestión de que jueguen ustedes, ¿no? Otra herramienta que les compartir, y esta es una herramienta pues brasileña y es muy buena para mí, y yo lo utilizas todo el año, tantas herramientas lo utilizas tú. Pues sí, yo lo utilizo casi a diario porque tengo que hacer muchas cosas, tanto por ejemplo para el copy, para mis anuncios, copies para mi blogs, tengo que hacer para mi marca personal, por aquí también. Uy, ustedes ya vieron el correo, pero bueno, no sé qué pasó, no sé qué pasó con el correo. Voy a acceder a mi correo. Y aquí comienza a salir muchas cosas. Y esto también es muy brutal. Este es, como les decía hace un momento, es una herramienta brasileña que está muy bueno para que no. Estaba probando últimamente este tipo de herramienta. Y está muy brutal porque como anterior ya les dije, tiene para Facebook, tiene para Pinterest, tiene para YouTube Ads. En este caso a nosotros nos gusta títulos, no, anuncios de Facebook. ¿Dónde está Facebook? Facebook. Mm, en este caso, por ejemplo, podemos trabajar, utilice un antiguo framework o marketing. A ver, podemos crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. En este caso, Notion Pro Melan. Voy a poner. En este caso está saliendo en portugués. Vamos a ver qué se cree. Créete. Notion Pro Melan. En este caso vamos a buscar. A ver. En este caso, probemos para otra plataforma que no sea Facebook. A ver, que nos salga. Ideas para anuncios. Idea para anuncios. Con esta Facebook Ads en sí. Por ejemplo, el nombre del producto, organización, planificación con Notion. En este caso vamos a poner. A ver, vamos a poner un copy muy chiquito para que nos salga. A ver. Un copy muy chiquito. Aprende todo sobre el método de planificación digital que ha cambiado la vida de estilo de una persona en todo el mundo. En este paso de la misma manera, creativo, formal, informal, vamos a poner de manera formal y generar contenido. Generar contenido, aquí en el costadito debería salirnos el copy que nosotros queremos. Ahora vamos a ver. Aprende a organizarte. En este caso los resultados tampoco me están convenciendo mucho. Pero la idea, chicos, está ahí, ¿no? Descubre el método que me da la vida de miles de personas, aprender a organizarte la vida de manera como funciona, descubre la plataforma que te ayudará a tener más vida organizada, pues algunos copies están muy buenas, aprende todo sobre el método que está teniendo éxito en todo el mundo, esto es un copy muy bueno, también puede ser, descubre cómo tener una vida planificada y organizada. Bueno, chicos, espero hasta esta parte del video pues les haya gustado, les he compartido las mejores herramientas de inteligencia artificial para hacer mis copies. Yo en lo particular utilizo todo o la mayoría, casi todo lo utilizo. Sí o sí utilizo, en ciertos momentos utilizo una herramienta, en ciertos momentos utilizo otras herramientas. ¿Por qué? Porque me permiten a mí oxigenarme, como se dice, y cuando me quedo sin pensamiento, sin nada más que escribir, vengo a estas plataformas, escribo más o menos relacionado a mi nicho, a mi producto, a mi servicio que yo voy a hacer,
y lo meto aquí y comienza a salir más ideas me comienzan a fluir. Entonces, como le digo, utilizo para oxigenar a mi cerebro este tipo de herramientas. Dicho eso, chicos, si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dame un pulgar arriba, déjame un comentario si te ha gustado el video, no te ha gustado, qué te ha parecido, qué podemos mejorar para la próxima. Pues eso me permite a mí y a mí me permite seguir creando y mejorando la calidad de contenido quizás del canal. Y también una recomendación muy personal, visítate a todo el canal, al canal de Melanio Digital, que hay muy buena información. No es por presumir, pero hay muy buena información. Sin nada más, chicos, nada más que decirlos, pues eso ha sido por el día de hoy. Nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo para todos.